Hola, mi nombre es José Rosero, soy artista visual y me gusta pensar las artes como si fueran idiomas y ver al artista como un políglota de la imagen. Me he dedicado a pintar, dibujar y hacer ilustración, pero también me gusta enseñar y hacer gestión cultural. Por eso, hace 7 años fundé Casa Tinta, que es un espacio dedicado a la ilustración y a las artes visuales en Bogotá. Me gusta mucho observar para encontrar lo extraordinario en lo cotidiano, en aquello que la mayoría pasa por alto. Por eso, mis ilustraciones, dibujos y pinturas están inspirados precisamente en esto. El retrato hecho con tinta se convierte en una técnica honesta, donde todo lo que haces deja una evidencia. Lo importante es interpretar la esencia del retratado. Tan solo con la ayuda de una plumilla y una tinta puedes expresar sus sentimientos o su forma de ser, para que poco a poco puedas ir descubriendo sobre el papel tu interpretación. En este curso de doméstica vas a aprender a hacer un retrato en pequeño formato utilizando tintas sobre papel. Como proyecto final, vamos a crear un retrato de principio a fin. En mi caso, escogí para retratar a la escritora brasileña Clarice Lispector, pero con lo que te voy a enseñar, tú podrás escoger a quien quieras. Voy a explicar primero qué es un retrato y la importancia que tiene la interpretación del personaje para que no solamente representemos la anatomía, sino también su esencia. Después te voy a enseñar cómo hacer la investigación de este personaje y qué tener en cuenta a la hora de escoger sus gestos. Te contaré sobre los materiales que vamos a utilizar y verás técnicas de entintado y cómo a través de diferentes trazos puedes darle más carácter a nuestro personaje retratado. Luego te explicaré las formas básicas de cabeza, nariz y boca a partir de figuras geométricas y verás cómo lograr proporciones y elegir gestos y rasgos característicos del personaje. Para terminar, explicaré luz y volúmenes con grafito y todo el proceso de entintado, en donde a partir de escalas tonales lograremos las características únicas de nuestro retratado. Al final del curso vas a tener un retrato en tinta listo para ser exhibido. Para realizarlo vas a necesitar lápices de grafito, tinta china, plumillas, pinceles y papel. También un manejo básico de técnicas de dibujo y sobre todo muchísima energía. Este curso va dirigido a todos los interesados en dibujo y en el manejo de la tinta china. El retrato no es la copia de un rostro, es la interpretación de su esencia. Prepárate para develarla entre la tinta y el papel.